Muy buenos días, amigos. Los saluda su amigo Ronald Echeverría, director de la firma ACE Consultores en Guatemala. Tengo nuevamente el gusto de estar con ustedes en este webinar semanal que hemos propuesto a nuestra audiencia, a nuestros contactos y amigos de la red de LinkedIn, y también a los que nos siguen en nuestra página de Facebook o nuestro blog de comentarios empresariales, y que también hemos tenido mucho contacto a través de correos electrónicos y comentarios que nos han hecho a nuestras anteriores webinars. Así que vamos a comenzar. Más o menos vamos a tener unos 35 minutos para esta webinar, que también es una charla que vamos a tratar de mantener con bastante interrelación con ustedes. Por supuesto, bienvenidos todos, y los que se seguirán incorporando a nuestro webinar, pues los iremos recibiendo siempre con la misma abertura de siempre, y haciendo bienvenidas sus sugerencias y sus preguntas, por supuesto, o comentarios, ¿verdad? El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre un síndrome. Y estas categorías de síndromes, cuando son aplicadas a la persona, lo especial, específico, pues no dejan de ser un conjunto de síntomas, que pueden, dentro de la patología médica y psicológica, puedan determinar como que puede estar la persona tendiendo a tener una cierta enfermedad psicológica o patológica, en la cual pues los síntomas son los que van determinando que ella está correspondiendo a ese cuadro clínico que podría después generarse pues un trauma o un trauma postraumático, y por qué no de repente hasta volverse ya de verdad una enfermedad mental. O sea que no estamos hasta ese extremo, pero es un conjunto de síntomas preocupantes que, que tienen incidencia en la conducta, tienen incidencia en las emociones, en el control de nuestras emociones, que pueden causarnos un amplio espectro de estrés. Y asimismo, pues esta situación pues da la pauta pues a que eso pueda ir sucediendo, y, y lo que queremos más que nada es nosotros estar siempre atentos a esta situación, para saber pues dónde estamos ubicados para poder responder de la mejor manera posible. Así que estamos pues ante una situación clínica que se puede presentarle con muchas personas y en causas especiales, y estar sujetos pues todos, obviamente, en un aspecto como de crisis que estamos ahora viviendo por el COVID-19. Todavía se ve más exacerbado estos síndromes. Tocamos ya en algunos otros webinars temas parecidos a este, como el síndrome de Procusto, que también es un síndrome que puede ocurrir. Está el síndrome de Cronos. Bueno, y hay una serie de síndromes o cuadros patológicos que se pueden presentar en la persona cuando está sometida a amplios aspectos de estrés. Pero ahora vamos también a referirnos a cómo este síndrome puede afectarnos en la vida empresarial. En la vida personal, pues ya de hecho, esto tiene una connotación, y vamos a pasar algunas cosas interesantes que creo yo que es bueno recordar. Primeramente, pues nuestro webinar pues lo titulamos de esta manera. Ahí, como dice, cuando aparece el síndrome de Estocolmo en la empresa, pero refiriéndonos realmente al síndrome, vamos a tocar pues algunos pequeños temas de la teoría de lo que es el síndrome, para ponernos en contexto básicamente, y para poder hablar sobre el mismo tema todos los que estamos involucrados en este webinar, ¿no? Entonces, el síndrome aquí lo entendemos como un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o un cuadro patológico determinado, provocando en ocasiones por la concurrencia además de una enfermedad. Después habla, pues, el médico trata de establecer la fisiopatología del síndrome que aqueja al enfermo, por ejemplo, el síndrome de Estocolmo. Ellos lo conocen como un trastorno psicológico temporal en la persona que ha sido secuestrada, y consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores, e identificarse progresivamente con sus ideas,
ya sea durante un secuestro o tras de ser liberada. Entonces, eso es lo especial de este síndrome de Estocolmo, que tiene una historia detrás que la vamos a comentar. Un famoso psicólogo y psiquiatra, Nils Bejerov, él es sueco, fue el que le puso este nombre a este tipo de patología y lo adjudicó porque dijo que los rehenes que fueron capturados en un asalto a un banco en Suecia en el año de 1973, fíjese, 1973, en Estocolmo, ahí viene el síndrome de Estocolmo, un asaltador llega a un banco y asalta el banco y trata de obtener el dinero, pero no obtiene, por decirlo así, todo lo que desea, y entonces se apertrecha pues en el banco. Es más, se toma la bóveda del banco y ahí se refugia en la bóveda del banco y toma a 13 señoritas que eran trabajadoras del banco como sus rehenes, y posteriormente descubre que ahí en la bóveda estaba también escondido una cuarta persona, este sí era un varón. Entonces este secuestro en el banco de Estocolmo dura 6 días, imagínense, 6 días, y se dio pues una serie de situaciones que ahora lo hubieran pasado por Netflix o bueno, hubiera estado presente en todas las cadenas de televisión. En hecho, también en ese entonces también lo fue, pues claro, pero no había esa tecnología como ahora. Ahora debería estar en todos los celulares de todas las personas, pero sí, eso no le quitó la connotación internacional que se despertó en una sociedad como la sueca, que tiende a ser una sociedad bastante tranquila, una sociedad que tiene una seguridad, digamos, ciudadana bastante grande, y que las personas no están muy acostumbradas a este tipo de delitos y que les hayan desempeñado prácticamente en vivo. Entonces esto dio el hecho que eran mujeres las que estaban capturadas y un secuestrador, pues este otro, más el joven, y que este empezó a tener comunicación y a poner exigencias para su liberación de las secuestradas, ya que no había logrado su objetivo primero de robar el banco. Comenzó a pedir 3 millones de coronas, no sé cuál sería el tipo de cambio, pero una cantidad considerable en dólares actuales. Bueno, en ese tiempo el valor de la moneda era mayor por el tipo de la depreciación de la misma. Así que eso era lo que estaba de fondo, pero como no logró sus propósitos, pues pidió otra condición que pidió el secuestrador, James, lo que era su nombre, era que quería que liberaran a otro compañero suyo del mundo digamos, del AMPA o del mundo de la delincuencia, que ese sí estaba ya detenido, de nombre Clark, y tanto así que fue su presión que se estableció, que logró pues que soltaran a esos amigos de la prisión y que lo llevaran ahí al banco, imagínense. Entonces eso pues, imagínense los medios viendo que lo sacaron de la prisión y lo llevaron ahí al banco y que ingresara al banco, y todo esto tomado pues por cámaras de televisión y después en los noticieros puesto en todas partes del mundo, y se seguía pues por las cadenas internacionales de televisión y de radio este acontecimiento tan singular y con ciertas características trágicas. Entonces, y así pasa el primer día, el segundo día, el tercer día, cuarto día. En el cuarto día hacen una intentona de entrar la policía, que tenía todo un cerco por toda la plaza que rodeaba el banco. Ahora podíamos tener un símil con esta serie tan famosa que se volvió española, Casa de Papel, donde ven cómo ellos asaltan la Casa de la Moneda. Pues podía ser un símil de cómo tal vez estas mismas series, tanto que algunas de las, digamos, de los estereotipados nombres de las personas que participan en el mundo de papel, pues tienen hasta, no creo que tiene el nombre de Helsinki, que también se le llama a esta secuestro de Estocolmo de Helsinki, y el hecho de ponerle nombres así de ciudades, pues puede tener alguna referencia a este tan sonado caso del asalto a este banco en Suecia. Después se le llamó el síndrome de Estocolmo. Pero a todo esto, ¿qué es lo que estamos llegando? Pues resulta que en esa primera toma que se trató de hacer del asalto a la agencia bancaria, se trató de hacer por el techo, por un techo de vidrio, y
y uno de los secuestradores, o sea, los victimarios, dispara y hiere a un policía. Y eso pues todavía le da una connotación que había habido sangre de por medio. Gracias a Dios no muere este policía. Entonces ya la policía también se pone mucho más, con mucho más presión hacia los secuestradores. Y también la opinión pública pues estaba, como en todo caso, siempre habían a favor, en contra de que se procediera o no se procediera con violencia, y si se entraba a costa de que podían morir algunos de las secuestradas, principalmente las mujeres. Entonces, esto pues es parte de lo que es la historia de lo que estamos viendo. Y vamos a regresar a unas pequeñas fotos de aquel entonces que tenemos acá. No son muy claras, pero nos da una idea de la situación que está sucediendo ahí. Aquí en esta foto pues podemos ver que aquí están como las cajillas de seguridad del banco, ¿verdad? Y aquí hay tres mujeres, hay una que está como acostada acá, está ella acá. Desconozco los nombres reales de ellas y probablemente este es James, uno de los secuestradores, y que las tiene pues en ese, confinadas en ese espacio de la bóveda del banco, y ahí están pues en cierta forma pues escondidas y se les denota en sus semblantes pues temor, miedo, angustia. Y esto pues es parte de la historia que se está viviendo ahí, que se vivió en este famosísimo secuestro. Pero lo que ya comienza a considerarse un síndrome es que creo que ella, si no estoy mal, es la que comienza a tener una mayor afinidad personal, de trato, de relación con James, y después con el otro que llega, que se llama Clark, y comienzan a interactuar y a tener diálogo y comunicación, y entre los secuestradores hacia las secuestradas, pues en teoría, entre comillas diríamos, comienzan a darles un relativo buen trato, o por lo menos allá no ponerlas en situaciones de riesgo de su vida, aunque en algún momento de la toma hubo escenas muy dramáticas que yo no tengo acá. En una parece que sale una foto que les habían puesto una soga en el cuello como queriendo ejemplificar que las iban a ahorcar o matar. O sea que hubo violencia psicológica, hubo violencia de trato, hubo violencia de órdenes, porque entraron casi disparando y haciendo pues un alarde de fuerza con arma de fuego, etcétera, y entonces sí se impusieron con esa autoridad y con esa fuerza que da las armas, y encima de eso actuando con machismo hacia las damas, y claro, las aterrorizaron, las pusieron nerviosas, las pusieron en estado de pánico, en estado de estrés, en estado de ansiedad, de depresión y de miedo, temor, angustia, prácticamente todos estos sentimientos que la inteligencia emocional en la amígdala pues reaccionó en ellas y se pusieron pues en peligro de muerte. Entonces cuando está ahí pues, la amígdala, el cerebro reptil de ellas reaccionó, y la reacción psicológica que comenzó a presentarse en estas personas, que fue lo que ya se comienza a considerar como el síndrome de Estocolmo, es que de lo que podíamos decir que la peor prisión es la prisión de la mente, como quien dice, el miedo les capturó su mente, el miedo les hizo quedarse dominados por el terror y el pánico, y la reacción, como diría Víctor Frank, ante esa ansiedad, ante esa situación, pues fue de ponerse del lado de los secuestradores, comenzarlos hasta ver con simpatía, comenzarlos a ver hasta motivados por sus causas. Posiblemente hablaron de cosas personales y hasta que por qué razones él tal vez habían tomado esa decisión extrema de tratar de asaltar el banco. Posiblemente pusieron algunas motivaciones hasta altruistas, porque a veces en las personas que están delinquiendo siempre tienen un yo que no necesariamente es un yo malo, sino que hasta a veces tienen grandes ideales en su mente enferma, porque son personas que también padecen de una patología y por eso caen en la delincuencia. Pero esa control que se le hizo sobre la mente de las personas por la presión, pues hizo que en este caso, en las secuestradas, se desarrollara este síndrome que ahora se conoce con síndrome de Estocolmo, porque se comienza a dar muchos diálogos entre la policía y las autoridades, hasta con el ministro, en la cual se da pues
diálogos entre el secuestrador, los secuestradores y el primer ministro, y también hablan las secuestradas, y entonces ahí se comienza a dar para mucha sorpresa de la opinión pública que ellas comienzan a ponerse en el lado de los secuestradores, defendiendo sus puntos de vista y haciendo, combinando pues a las autoridades que no entren, que no tomen por asalto las instalaciones y no dejando entrever que los que estaban actuando mal o que estaban haciendo cosas erróneas no era la fuerza de la autoridad, sino ellos eran pues la fuerza de la autoridad los que estaban haciendo cosas incorrectas, poniéndose en peligro sus vidas, que no era necesario y que podía esto resolverse de otra forma, que le dieran, como quien dice, un salvaconducto a estos señores, que les dieran el dinero que ellos estaban pidiendo y hasta formas de salir airosos hasta del país. Y esto iría contra las leyes, contra la jurisprudencia y contra todos los mecanismos judiciales y legales de un país, y era romper toda esta estructura. Entonces, ese comportamiento, esa afinidad que se comenzó a dar entre los secuestrados y los secuestradores, mejor dicho, entre las secuestradas hacia los secuestradores, esa afinidad, esa actividad, esa empatía de ponerse en el lugar de ellos y justificarlos, y hasta, ¿por qué no admirarlos por su heroísmo, por su supuesta acciones heroicas que le estaba permitiendo hacer esta acción que hasta ya estaba convirtiéndose en algo, en un heroísmo de un hecho épico, pues fue lo que ahora se conoce como síndrome de Estocolmo. Tanto es así que al sexto día sí tiran gases lacrimógenos y logran entrar y rescatarlos, pero aún después de estar rescatadas, por lo menos una de las secuestradas mantuvo siempre una actitud muy proactiva, muy positiva hacia los secuestradores, a sus victimarios, y ella pues hasta abogó y hasta en el juicio que se le hicieron a estas personas posteriormente, pues fueron testigos a favor de alguna forma de ellos y sus causas, y tanto así pues que al final de cuentas al principal responsable, a Jem, le dan 10 años de prisión que no son muchos y creo que después cumplió menos, y al segundo 6 años por este hecho adicional. Y pues y creo yo que después, aún después de este hecho, se mantuvo una relación entre el secuestrador y las secuestradas. Pues como ven, pues esta situación tan especial fue lo que ahora conocemos como el síndrome de Estocolmo, y es lo que nos ha dado la pauta a esta situación. Pero la cosa no paró ahí, hubo otra situación que también tuvo una relación con este tema y que les terminó dando todavía mayor incidencia, y lo vamos a poner todo esto en perspectiva porque es interesante después para poder analizar cómo afecta a la empresa, porque esto tuvo casi una relación causa y efecto, y ahora nos vamos a remontar al año 1974. Esta foto que está acá, pues es posiblemente del 75, 1975, imagínense cuántos años antes, 45 años, 48 años. Y aquí a la que vemos es a Patricia Hertz, esa era nieta, creo que todavía vive, de uno de los hombres más ricos del siglo XX. Ella era nieta de William Randolph Hearst, que era el magnate multimillonario, multifacético y dueño de casi toda la cadena de los principales periódicos de Estados Unidos, desde el Washington Post, bueno, el Washington Herald, bueno, era una cantidad de periódicos de prácticamente que confían de la área este al área oeste de todo Estados Unidos. Era una cadena como de 28 principales diarios, radiofusoras, medios de comunicación. Entonces era una persona de una opulencia, de una riqueza, y en los medios de comunicación muy influyente, y hasta persona que tuvo incidencia política, hasta incidencia internacional. Y también se le conoce por sus famosas mansiones, que son una de las mansiones más opulentas y más, digámosle, con gran cantidad de obras de arte y con gran cantidad de áreas de jardines o áreas de, digamos, de recreo, y construida en una zona que prácticamente son castillos en California y otras partes de Estados Unidos, casi haciendo un símil pues con las construcciones de los reyes de Europa, de los reyes, no de los nuevos, sino cuando construyeron sus palacios. O sea, una persona con esa opulencia. Pues resultó que también en esos años estaban muy de moda los movimientos revolucionarios en muchos de nuestros países, y había un movimiento que se llamaba el movimiento
simbionista, perdón, de que estaba tratando de lograr la independencia en algunos países africanos o del Extremo Oriente, y secuestran a esta joven, en ese caso de 19 años, Patricia Hartz, multimillonaria, y sale de la opinión pública y le ponen una serie de condiciones a su abuelo y a su padre. No sé si su padre haya muerto o su abuelo haya muerto, pero su padre también igualmente millonario, para su rescate, y piden una gran cantidad de dinero y un montón de exigencias. Son tan duras las exigencias que no se logra pagar el rescate, o si se pagó en parte, pero lo interesante de este caso es que Patricia Hartz, después de estar secuestrada y sufrir una serie de humillaciones y una serie de coacciones, lo que ahora los psicólogos le llaman una lavada de cerebro, a ella la condicionan, la adiestran, la endoctrinan, le dan una serie de choques psicológicos y choques físicos, y de despertar a la medianoche, tenerla con la luz prendida todo el día y toda la noche, no saber si es de día o es de noche, a veces darle a comer, a veces darle a comer muchas veces, o sea, y está siempre recibiendo información de ellos, y hay un momento en que ella se convence de que ellos, lejos de ser sus victimarios, de ser sus secuestradores, que son las personas que le privan de su libertad, tenían una gran causa muy positiva y que merecían ella ser parte de ellos. Entonces ella viene y se une a ese ejército de liberación. Y aquí vemos en esta foto, que es una foto cuando ella está participando en un asalto a un banco y se le ve con un arma de grueso calibre. Esto dio la vuelta al mundo y, por supuesto, volvió a traer eso a la palestra, que era otra clara cosa de lo que puede ser este síndrome de Estocolmo, en este caso sobre una joven millonaria que, olvidando su pasado de gloria, de ser en la más alta estratos sociales del mundo, nosotros hablemos de Estados Unidos, y de tener una persona con un brillante futuro y brillante porvenir por su situación económica y por los estudios y formación recibida y por el legado de su familia, pues había unido a un ejército de liberación, como ya digamos como estamos mencionando en este caso, ¿verdad? Entonces, la situación pues que se nos presenta es una situación difícil cuando se da este tipo de cosas. Ahora, ya volviendo a nuestro caso, de que es ya pues, planteando la situación. Gracias Eduardo Salguero por estar con nosotros, gracias Sandra por estar con nosotros, bienvenidos. Pues esta situación ahora ya trasladada pues a la empresa, pues de acuerdo a mi experiencia como experto en desarrollo organizacional, experto de muchas consultorías y asesorías a muchas empresas de toda Latinoamérica, ya cuando fui director de la firma PricewaterhouseCoopers y ahora director de la firma ACE Consultores, aunque muchas personas solo me conocen como Headhunter, pero realmente mi función es consultor y asesor empresarial, pues he conocido y acompañado procesos en muchas empresas en las cuales he podido observar y poder y palpar esto que también ahora podemos catalogar como el síndrome de Estocolmo, que ya como vimos es una situación muy lamentable que pueda presentarse pues, en una empresa, y es lo que vamos a terminar de analizar el día de hoy, ¿verdad? Acá pues teníamos alguna información que podemos seguir viendo. Dice que en muchos estudios llegados a cabo para establecer la existencia de colaboradores que mostraron en este síndrome en el ambiente laboral, en las empresas donde se presumía este tipo de fenómenos, se logró constatar que en el 67% de los casos los empleados preferían mantenerse trabajando en la empresa independientemente de que entendían que estaban siendo maltratados de alguna manera por el estilo gerencial y las condiciones propias del ambiente laboral. Entonces, imagínense, esto quiere decir que existen colaboradores que se han identificado emocionalmente con la empresa, que aunque les ofrezcan condiciones inadecuadas de trabajo, maltrato psicológico, incluso físico, y situaciones de estrés producto de una presión innecesaria, que estando prácticamente en un cautiverio voluntario, prefieren mantenerse en ese estado de angustia, de opresión, que abandonar el escenario que la causa. Imagínense, esto puede llegar a pasar en un ambiente como este de trabajo, en la cual pues, las personas pueden llegar a esos extremos. Dice en los estudios, otra cosa,
Entre las razones que se arguyen que pueden destacarse que las personas cuando están sufriendo el síndrome de Estocolmo entre una empresa, es que ellas en sí, cuando ya están atrapadas entre una empresa que tiene actitudes dictatoriales, tiene políticas de manejo del recurso humano, tiene disposiciones, reglamentos y el estilo autoritario, el estilo gerencial, la forma de ser, la cultura organizacional de estas empresas, que por favor no pensemos, no son todas, gracias a Dios, no podemos decir que siempre se presente esto, pero que sí hay casos en que sí se da esa situación en que el empleado no se siente realmente un buen ambiente y un buen clima organizacional. La marca empresa, la marca empleador de estas empresas, si es que ellos lo quieren vender al gran público como un lugar bueno para trabajar, un gran lugar para trabajar. En la práctica no es esa situación y las personas pueden estar viviendo una especie de calvario interno. Y ellos se tienen como a interiorizar, aunque están viviendo esta situación de estrés y de maltrato y aplicación de políticas dictatoriales y de políticas injustas, falta de equidad, falta de mucha discriminación por clase social, mucha discriminación aún por sexo, discriminación por etnia, por raza, por apariencia personal o por el puesto que se está ocupando dentro de la estructura organizacional, y que haya normalmente un culto a la autoridad, un culto al dueño, un culto al gerente. Normalmente hay esos líderes, entre comillas, que no son realmente líderes, son personas que se ven como que fueran capataces, como que estuviéramos todavía en los tiempos del medioevo, donde eran los señores feudales, ¿no? Entonces ellos a sí mismos se ven casi como los elegidos y todos los empleados tienen casi que prestarles y darles pleitesía. Entonces el empleado que comienza a sufrir ese síndrome, a igual manera o similar manera que pasó a las personas que están secuestradas, que para ellas supervivir y seguir viviendo y para tener un mejor trato de los secuestradores, pues comenzaron a actuar con mucha empatía hacia ellos. Pues igualmente esos empleados, al sentirse que están trabajando en un ambiente de alguna forma hostil, que los tiene casi reprimidos y los tiene casi siempre observados y siempre vigilados, pues pueden tener algunas características en las cuales ellos justifican y reaccionan y que quedaría entre estas comillas, que podemos llamar el síndrome de Estocolmo, y sus reacciones son, como dicen que ya conocen al jefe, saben cómo manejar la situación. En otras palabras, aunque el jefe les hable fuerte, aunque el jefe les llame la atención en forma pública, aunque el jefe siempre ve el defecto, con el jefe nunca motiva, nunca ve lo bueno, siempre está delimitando el trabajo y el esfuerzo. Pero así es el señor, así es el viejo, dejémoslo ir, yo mejor no le pongo mucha atención y le hago creer que sí, entonces se van como amoldando, pero al mismo tiempo están aceptando. Por otro lado, son personas que puede ser que tengan muy pocas posibilidades de encontrar otro empleo, como está pasando en la actualidad con el COVID-19. Entonces, ante la necesidad de que si no hacen valer sus derechos o pueden poner alguna situación de queja o mostrar una inconformidad o confrontar al jefe para decirle que no es el mejor trato ni la mejor política y que se sienten mal gerenciados y se les está poniendo en unas situaciones de mucho estrés, pues no, realmente ellos no lo hacen porque temen que ellos tal vez han visto el ejemplo en otros compañeros de trabajo que sí se quejaron o se pusieron, no aceptaron del todo esas políticas intimidantes, pues fueron despedidos sin más y bueno, dicen, pues me puede pasar exactamente a mí lo mismo y bueno, tal vez sí le pagaron sus prestaciones cuando se pueda llegar al Ministerio de Trabajo, pero en todo caso, pues les tocó que les pagaran y bueno, yo no quiero perder mi trabajo, ya tengo cerca de los 40 años, ya, bueno, ya he hecho varios años acá y entonces prefiere la persona conservar su empleo y aceptar estas cosas. Con el tiempo, las personas se acostumbran, el estilo, comienzan a justificar ese estilo de la empresa, aquí así son acá, pero también tienen sus buenas cosas, pues también tienen a veces para Navidad nos llevan a cenar, a veces sí nos dan alguna posibilidad de estar en una buena armonía entre todos, tienen a veces algunos gestos, entre comillas, que podemos considerar sanos. Entonces las personas comienzan a justificar y si quieren, por decirlo así, a filosofar con ellas mismas para autojustificarse por qué ellas están aceptando estas condiciones
este síndrome de Estocolmo que les ha estado tocando vivir dentro de su propia organización y comienzan a sentir pues como atrapados sin salida. Y la cosa esta comienza a tener siempre hay un inicio. Realmente el punto viene desde el mismo proceso de reclutamiento y selección de personal, donde en eso somos expertos y nos ha tocado ver a muchos casos cómo lo llevan algunas empresas. Desde ahí muchas empresas comienzan a definir su campo, a definir su estilo y su forma de manejar el recurso humano, hasta las mismas medidas para reclutar a las personas. Estamos de acuerdo que sean entrevistas, que sean evaluaciones, que sean exámenes, etcétera, pero algunas veces pareciera ser como que son medidas para ver nuestra capacidad física, intelectual y casi como ponernos como a prueba, como que estuviéramos para un entrenamiento militar en la cual nos ponen a hacer una cantidad de actividades y a cantidad de acciones en las cuales nos ponen al extremo, ¿no? Y que nos hacen una exigencia, más otra exigencia, más otra exigencia, más otra, y que las personas que nos están evaluando, pues parece ser que fueran más alcaides de una prisión, y nos ven y nos tratan hasta diciéndonos solo el apellido, ni siquiera nuestro nombre, y se ve pues que están queriendo hacernos ver que nos están haciendo un favor por darnos trabajo. Claro, por supuesto, es muy loable el trabajo, claro, por supuesto, es muy loable una oportunidad. Tampoco nos pongamos en ese plano de decir que la empresa que está dando trabajo está haciendo algo negativo. No, estamos hablando de cuando sí se hace esa cosa buena, pero no se hace en la forma apropiada y que a la persona desde la entrada se le ponen muchas condicionantes, que tiene que firmar muchos documentos, que tiene que aceptar muchas condiciones de trabajo, que debe aceptar que no se le pague completamente su salario, que comienza con que no se le pagan todas sus prestaciones, que no sea un trabajo formal o que haya algunas condicionantes hacia parte de la empresa, también a veces políticas de trabajar con otras empresas outsourcing, que está uno trabajando con una empresa, pero resulta que la que le está realmente su empleador es otro, que no tiene nada que ver con el trabajo. Bueno, hay muchas gestiones que pueden tener alguna característica de ese maltrato. No quiero decir que en todo esto sea en sí negativo, pero el trabajador a la larga comienza a ver que esas políticas lo restringen, no hay realmente un buen ambiente, un buen clima organizacional, pero él para supervivir y mantener su trabajo y para mantener su relación, pues comienza a acercar poco a poco, como el famoso cuento de las ranitas dentro de la olla, ¿verdad? Que al principio la comienzan a calentar un poquito el agua y la ranita se siente a gusto, pues le comienzan a calentar un poquito a las ranitas el calor de la estufa, la llama, se siguen todavía sintiendo un poco a gusto, son un poco sudorosas, y llega un momento en que la llama está fuerte y el agua está tan hirviendo que ya realmente la ranita ya queda cocida, ¿verdad? Entonces algo así, hay un momento en que las personas comienzan a ir aceptando del poco al poco el maltrato, de la falta de motivación, la falta de un ambiente de trabajo sano, y se van amoldando y se van comenzando a considerar como que así son las cosas, pero todavía más con una característica que todavía comienza a ser más preocupante, y yo la traigo al cuento, es que cuando no solamente el maltrato lo aceptamos, sino que cuando lo comenzamos a justificar, imagínense, cuando lo comenzamos a justificar. Cuando comenzamos ya a ver que cuando están tratando ya no necesariamente mal a nosotros, sino al nuevo compañero, a la nueva compañera, y la comienzan a tratar, a darle regaños en público, llamadas de atención muy groseras o hasta crueles, o a llamarlos con apodos, o a llamarlos a ridiculizarlos por algún defecto físico, o por hacerles alguna broma ya de muy mal gusto, o no pagarles el tiempo, no darles sus prestaciones, no tratarlos, no darles seguridad social, seguridad empresarial, no cumplir con las normas ambientales y de responsabilidad social empresarial. En este caso, ahora ante esta emergencia, que no se les diera una sanitización de ambientes, una seguridad, tapabocas, o no se les diera gel para lavarse sus manos, y medidas de distanciamiento, instalaciones amplias y instalaciones airadas y que tengan buena ventilación, y de que no se esté dando eso y encima de eso lo justificamos, nos pongamos del lado de las políticas de la empresa, y si alguien no está muy de acuerdo, tampoco estamos abogando por el sindicalismo, ese extremo radical de comenzarse a quejar y volver un pleito en la relación obrero-patronal. No, estamos hablando cuando es un injusto trato, falta de equidad, y los mismos empleados comienzan a ser los principales hostigadores de otros compañeros.
como un famoso dicho que se dice, cuando usted es más papista que el papa. Ya no solo son los gerentes o los dueños que dieron las instrucciones, sino que hay otros jefecitos que se arrojan a veces y a veces terminan siendo más amargos, más duros, aún con sus propios compañeros. Y a veces sucede cuando alguno es llevado a una categoría superior ya de jefe de sus antiguos compañeros, resulta ser hasta más duro y más fuerte y más severo con sus compañeros. No estamos tampoco abogando por la falta de disciplina, por la falta de trabajo, colaboración y apoyo hacia el trabajo. No, estamos diciendo que cuando las personas en un ambiente que no es el adecuado comienzan a reaccionar y que con la característica del que salves el que pueda, y si como yo tengo posibilidades y ya me logré medio meter dentro de la estructura y soy parte de la pequeña fotita, porque los de la pura foto no son precisamente los en los que yo pertenezco, pero me siento como a gusto porque soy tratado, a veces me llevan a alguna junta de reunión, a veces me invitan a algún desayunito con los meros jefes, entonces ya me la creo, ya me siento parte de la foto y bueno, y comienza, hasta hay algunos chistes de este tipo, ¿va? De que ustedes han oído, pues, de que alguno ya se siente como que es ya de la gran life o de la gran vida, y entonces ya comienza a ver de menos, pues, a sus antiguos compañeros. Esto pasa aún en otros ambientes, pasa aún a muchos connacionales nuestros que han emigrado para el norte y bueno, hubieron otros sus connacionales, amigos, familiares o conocidos o de la comunidad que se fueron antes con otros años de antelación y ya se ubicaron, ya lograron pasar, bueno, sufrieron como todos el trayecto y a veces de los coyotes y tuvieron que pagar dinero para llegar ahí, pero se lograron instalar cuando habían políticas un poco menos restrictivas en Estados Unidos, no era la era Trump, y entonces ellos ya se acomodaron, algunos lograron, como dicen, sacar sus papeles o comprar visas falsas, green, digamos, para trabajar o tener su licencia para poder trabajar, y ya como quien dice, lograron algún lugar que los aceptaran, un trabajo, y ya se sienten incorporados, algunos han tenido ya hasta sus hijos, etcétera, y ellos ya son residentes de este país o ciudadanos. Bueno, y entonces ya como que dice, ya lo lograron, ya lo hicieron. Claro, hubo un gran desierto que pasaron, un gran sufrimiento, pero ahora que llegan otros sus connacionales, amigos o familiares, pues ellos a veces terminan siendo más duros, algunos, no todos, algunos, no todos, pero muchos de ellos son a veces los que terminan siendo también tan discriminadores, tan segregadores, digámosle, que están en contra de los nuevos que están llegando. Si vemos Estados Unidos, de hecho, es un país de migrantes. A través de la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo una gran, digamos, desde el siglo XVIII de Europa, había una gran cantidad de inmigrantes de todos los países europeos que tuvieron muchas de las guerras y las situaciones. Y es un país de migrantes, todas las sociedades. Estados Unidos vienen que de Finlandia, de Noruega, que de Inglaterra, que de Francia, bueno, de todos, que de Escocia, etcétera, de todos los países europeos, Alemania y de países también de la Europa del Este, y aún de Rusia, etcétera. Así que esa situación la han bebido, entonces ahí vemos ese síndrome también, ¿verdad? De que los mismos de la foto nos volvemos contra los que ya no están en la foto y las mismas personas que somos parte de la organización, lejos de ver cómo ayudamos a que todos estemos bien, cuando ya la hicimos y nosotros ya logramos pasar a un estadio de mejoría, pues comenzamos a ver a los otros como un problema y comenzamos a decir que ellos son el problema, no las políticas duras y las políticas restrictivas, poco motivadoras, y ese discurso de que para afuera la empresa vende, que es una empresa muy respetable de todos los de todas las condiciones que da el mercado y con sus empleados, pero en la práctica, pues en la práctica tenemos esta situación de que todos tienen esa prisión de la mente, todos están acondicionados y la mente les ha sido ganada por este síndrome y comenzamos a ver lo bueno como malo y lo peor, lo malo como bueno. Y ese es el mensaje de hoy, de que tenemos que estar siempre vigilantes, siempre viendo si en nuestras organizaciones no comienza a aparecer este síndrome de Estocolmo, y entonces ahí son de los procesos de desarrollo organizacional, los procesos de evaluación del desempeño 360 grados, la visión
la ventana de O'Hara y que acabamos de estudiarla, o de lo que puede ser también la pirámide de Maslow y otras herramientas de análisis nos pueden dar la pauta de conocer un diagnóstico organizacional en base a fortalezas, debilidades, amenazas y posibilidades, qué cosas están sucediendo dentro de nuestra organización y qué políticas están realmente haciéndonos daño, haciéndonos que la vida empresarial sea algo no muy digno de vivirse, pero que encima de eso, ahora con este COVID-19, aunque estamos en una situación de estrés y de mucha, que la solidaridad debería ser la pauta, que la empatía debería ser nuestra moda de ver, lejos de eso estemos comiéndonos unos a otros y los que ya estamos arriba, pues haciéndole la bien posible a los demás y encima de eso, lo peor, justificando y diciendo que así es la mejor manera de ser y poniéndonos de acuerdo con esas políticas que vienen normalmente de la dirección y la gerencia alta, que hacen que estemos todos sufriendo este síndrome de Estocolmo y que ahora nos está tocando ese papel de justificar y alabar al que nos está oprimiendo. Bueno, fue para mí mucho gusto estar con ustedes. Les agradezco su tiempo a este webinar. Espero que estas ideas que hemos tenido y hemos compartido con ustedes nos sean de interés para nuestras vidas y para nuestro manejo personal y nuestro manejo de la empresa y que podamos desarrollar y mejorar nuestras organizaciones con procesos de desarrollo organizacional e intervenciones que permitan pues mejorar ese clima organizacional y derrotar esas medidas de esas que las empresas algunas veces tienen y que a la larga no les favorecen ni son realmente gracias, con un gusto Eduardo por participar, pues no les favorecen, pero que ellos han hecho propias y entonces realmente con esto todos perdemos, nadie gana y todos estamos, como dicen, en el mismo mar, pero algunos están en un gran barco, un yate y otros están en una balsita, entonces no podemos todos responder igual ante estas circunstancias, así que aprendamos a convivir y a hacernos realmente fraternales en nuestras organizaciones y a tratar de vivir sin este síndrome de Estocolmo que ya vimos que tiene su parte novelesca, su parte histórica, pero al final pues no es justo volver a justificar a personas que estaban actuando mal desde los inicios. Es un gusto saludarlos, quedo ustedes siempre para la próxima y me repito, Ronald Echeverría de ACE Consultores.